grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que sea engrandecido el Señor Jesucristo con este mensaje, sea para la gloria de Jesucristo y para el engrandecimiento del reino de Dios. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través de Internet o del satélite Amazonas en diferentes naciones. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el libro del profeta Daniel, verso 31 en adelante, donde dice, recuerden que Daniel es Belsasar, el cual es un gobernador de la provincia de Babilonia, o sea, un político, pero también es un hombre espiritual y es un profeta de Dios, el cual había llegado de la tribu de Judá, era de la realeza, una persona de la realeza, pero ahora estaba en Babilonia y tenía una posición muy importante allí. Y ahora le aparece aquí al rey Nabucodonosor un sueño dado por Dios y nadie se lo podía interpretar hasta que llegó Daniel, el cual pudo revelar este misterio. Vamos a leer capítulo 2, verso 31 en adelante. Le dice Daniel al rey: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego la interpretación aparece en el verso 37, de ahí en adelante sigue diciendo: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo,
tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será como hierro, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La venida del reino espiritual y del reino literal de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este reino que Dios levantará, del cual le habló en este sueño el rey Nabucodonosor y lo interpretó el profeta Daniel, es el reino de Dios que va a ser establecido en la tierra, y la piedra no cortada de manos es el Mesías prometido, que vendrá para el establecimiento de ese reino de Dios. El reino tiene dos poderes muy importantes, que son el poder espiritual o religioso y el poder político. Como todos los reinos tienen el poder político y tienen el poder religioso o espiritual. Y el reino que no tiene ambos poderes, esos poderes, está incompleto. Ahora, siendo que este reino del cual habla aquí es el reino de Dios, el cual será levantado en esta tierra por el Mesías príncipe, es el reino que Dios había colocado en la tierra, en el cual el rey David estaba como príncipe, como rey. Vean aquí en Primera de Crónicas capítulo 28, versos 5 al 6, donde el rey David habla acerca de su hijo Salomón. Dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono de David es el trono del reino de Dios en esta tierra sobre el pueblo hebreo en aquellos días. Pero el trono de Dios del reino celestial está en el cielo. Y su reino domina, gobierna sobre toda la creación, sobre los cielos y la tierra. Y por eso
el reino terrenal, Dios lo da a quien Él quiere, como le fue dicho también al rey Nabucodonosor en el capítulo 4, verso 24 al 25, cuando fue dicho que Dios echaría del reino a Nabucodonosor. Vean aquí, veamos verso 23 en adelante para que ustedes vean. Dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. ¿Ve? Dios da el reino de las diferentes naciones a quien Él quiere. O sea, que el rey Nabucodonosor no estaba allí como rey, así porque sí, o porque Él quiso, sino porque fue Dios el que le dio el reino a Nabucodonosor. Y luego, en toda la revelación que le dio Dios al rey Nabucodonosor anteriormente a este capítulo, le mostró la trayectoria del reino de los gentiles, comenzando con el rey Nabucodonosor y su reino como la cabeza de oro de aquella imagen, de aquella estatua que él vio en sueños, y luego las diferentes etapas que le seguirían: el pecho de plata, pecho y brazos de plata, que es el imperio medo-persa; el vientre y los muslos de bronce, que fue el imperio de Grecia; y las piernas de hierro, que fue el reino o imperio romano; y los pies de hierro y de barro cocido, que también es parte de las piernas de hierro, pero ya luego que pasa la etapa de las piernas de hierro, que pasa la etapa del imperio de los Césares, luego viene la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en la cual se ha estado desde que cayó el imperio romano. Y ahora tenemos ahí lo que sería la trayectoria del reino o imperio de los gentiles. En el tiempo de las piernas de hierro fue que el Señor Jesucristo apareció, siendo Cristo la piedra no cortada de manos, pero que en aquella etapa el reino de los gentiles estaba en las piernas de hierro, y por consiguiente no sería herido allí el reino de los gentiles, sino en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Por eso es que el imperio romano, a petición de los líderes religiosos del pueblo hebreo, crucificaron a Cristo. Luego, la parte de la piedra no cortada de manos hiriendo a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido corresponde a la segunda venida de Cristo.
en donde Él viene ya con toda la autoridad del reino para establecer este reino de Dios en este planeta Tierra. Pero antes de eso, encontramos que en los días de Jesús, Él estuvo hablando mucho acerca del reino de Dios y estuvo diciendo que estaba cerca en algunas ocasiones y en otras decía que estaba entre ellos. En lo espiritual, el reino estaba entre ellos. En lo físico, todavía no estaba establecido en la tierra, porque el reino tiene esas dos fases, la espiritual y la política. Y ahora, en la fase espiritual, la venida del reino de Dios estaba en medio del pueblo hebreo, y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, comenzó una etapa muy importante correspondiente al reino de Dios, en donde todos los hijos del reino escucharían la voz de Dios, la palabra del reino, creerían y entrarían al reino, de lo cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, el cual estaba interesado en el reino de Dios. Y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, y así la persona ha nacido del Espíritu y por consiguiente tiene el nacimiento del agua y del Espíritu, lo cual muestra que ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha nacido a una nueva vida y en un nuevo reino, en el reino de Dios, que es el reino del Mesías, el cual se encuentra en su etapa espiritual desde el día de Pentecostés, donde la puerta del reino de Dios fue abierta, pues Pedro tenía las llaves del reino de los cielos y abrió la puerta, y la puerta es Cristo, y él dijo: el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie puede venir a Dios y nadie puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Por lo tanto, desde el día de Pentecostés se abrió la puerta del reino de Dios en la esfera espiritual y 120 recibieron el Espíritu de Dios y allí obtuvieron el nuevo nacimiento, entraron al reino de Dios que se encuentra en la esfera espiritual durante la dispensación de la gracia. Y luego, como 3,000 personas escucharon la predicación del Evangelio de Cristo por boca de San Pedro y creyeron y también entraron al reino de Dios. Creyeron y fueron bautizados y entraron al reino de Dios. Y ahora tenemos unos 2,000 años de dispensación de la gracia, donde millones de seres humanos han estado entrando al reino de Dios, el cual se encuentra en la esfera espiritual. Recuerden que el reino de Dios tiene la esfera espiritual y la esfera política. Y ahora, el reino de Dios ha estado en medio de la raza humana y millones de seres humanos han estado entrando, por lo cual había dicho Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree no entra al reino de Dios, porque los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Solamente los creyentes. Y por consiguiente, esos son los que creen, reciben a Cristo como Salvador, son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen ellos el nuevo nacimiento. Por lo tanto, la venida del reino de Dios en la esfera espiritual ha estado en medio de la raza humana. Pues vino el Espíritu Santo y fue establecido el reino de Dios en la esfera espiritual. Pero falta la esfera física, literal, en donde será establecido el reino de Dios en la tierra, y entonces allí, en ese reino, el Mesías príncipe se sentará en el trono de David. Ven aquí, en Primera de Crónicas, estuvimos leyendo en el capítulo 28, donde dice: y de entre todos mis hijos, verso 5 en adelante, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora aquí nos muestra que el trono de David, donde se sentó el rey Salomón, es el trono del reino de Dios sobre el pueblo hebreo. Luego en el capítulo 29, versos 22 en adelante, dice, de Primera de Crónicas también: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino, a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Aquí nuevamente nos dice que Salomón, al recibir la investidura del reino por segunda vez, se sentó en el trono de Jehová, en el trono de Dios. El trono de Dios no celestial, el trono de Dios terrenal, que es el trono de David. Y dice que ungieron a Salomón, lo ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote, por sumo sacerdote. O sea, ahí vemos en el reino la parte política en Salomón y la parte espiritual o religiosa en el sumo sacerdote. Y ahora, este es el reino que está prometido para ser establecido nuevamente en el planeta Tierra. Es el reino del cual Daniel le dijo por revelación divina al gobernador y profeta Daniel, que en los días de estos reyes, que corresponden a los pies de hierro y de barro cocido, o sea, esos reyes que están representados en los 10 dedos de los 2 pies de hierro y de barro cocido, en el tiempo de esos reyes dice que Dios establecerá un reino en la tierra, un reino que no será dejado para otro pueblo. Ese es el reino de Dios que va a ser restaurado en medio del pueblo hebreo. Dicen los días, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste de que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Por eso, a través de las diferentes profecías de los diferentes profetas, se ha estado hablando de un reino que va a ser establecido en medio del pueblo hebreo. Para que tengamos un cuadro claro, vean, la parte espiritual corresponde al cristianismo, pero la parte literal, física, de ese reino ser establecido en la tierra, físicamente, vean aquí, en Ezequiel capítulo 37, dice: capítulo 37, verso 15 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y ahora vean el pacto de paz para Israel, tener la paz imperecedera, la paz de Dios que está prometida, que será dada a Israel en el reino del Mesías que está aquí prometido para ser establecido en la tierra. Ese es el reino que Dios levantará en los días de los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Al decir que David será príncipe de ellos para siempre, nos habla que un descendiente de David, o sea, uno de la dinastía de David, de la casa de David, será
el rey que se sentará en el trono de David, como se sentó el rey Salomón en aquella ocasión. Y Dios hará un pacto de paz con Israel. Y ahí es donde Israel tendrá la paz imperecedera que tanto anhela por tantos años y no la ha podido obtener. Luego, en los días del nacimiento de Juan el Bautista, o antes de eso, encontramos una visita de un extraterrestre, el cual le aparecía al profeta Daniel en diferentes ocasiones. Un hombre, al decir Gabriel, significa hombre o varón de Dios. Un hombre de Dios, un varón de Dios, pero de otra dimensión, el cual le aparecía en diferentes ocasiones y le mostraba las cosas que iban a suceder. Y ahora veamos aquí otro pasaje en el cual Daniel ve cosas que han de suceder relacionadas a este reino. En el capítulo 7, verso 8 en adelante, dice de Daniel: mientras yo contemplaba, y recuerden que él es un político y un profeta, un gobernador, estas visiones que Daniel recibía, encontramos que son visiones políticas y también espirituales o religiosos. Tiene los dos aspectos que todo reino tiene y que toda nación tiene. Toda nación tiene la parte religiosa y tiene la parte política también. Mientras yo, capítulo 7, verso 8 en adelante, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Esos son los miembros de la iglesia. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, millones de millones asistían delante de él, los que iban a ser juzgados. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, las otras bestias que corresponden a lo que quedó del imperio babilónico, lo cual corresponde a Irak, lo que quedó del imperio de Persia, lo cual corresponde a Irán, y lo que quedó del imperio de Grecia, lo cual corresponde a Grecia. Sigue diciendo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí, este personaje como un hijo de hombre es el Mesías, al cual Dios le da el dominio, la gloria y el reino para ser establecido aquí en la tierra y por consiguiente ser restaurado el reino de David en la tierra. Y ahora veamos en San Lucas el ángel Gabriel, el cual le hablaba al profeta Daniel. Veamos cómo habla acá en el Nuevo Testamento. Fue el ángel que le apareció al sacerdote Zacarías, el cual ya estaba avanzado en edad, y su esposa Elizabeth también estaba avanzada en edad y era estéril, no habían tenido niños, pero había orado el sacerdote Zacarías a Dios por un niño y la petición había sido escuchada en el cielo. Y la respuesta viene de parte de Dios a través del arcángel Gabriel. Y le dice que su oración ha sido escuchada, ha sido oída, y que Dios le va a dar un hijo. Dios le va a conceder tener un hijo, y que será grande delante de Dios ese hijo, y que vendrá con el espíritu y virtud de Elías para preparar un pueblo bien apercibido. Vamos a leerlo aquí. Capítulo 1. Verso 13 en adelante dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Por eso fue que cuando la Virgen María saludó a Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo, ¿qué? Bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. No se había identificado hasta ese momento, pero ahora se identifica por su nombre y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Es uno de los ángeles que está delante de la presencia de Dios, y por consiguiente es uno de los ángeles a través del cual Dios se manifiesta en diferentes ocasiones y para diferentes propósitos. Es el ángel de la revelación divina. Es el ángel que tiene que ver con las oraciones de los santos y con la respuesta de parte de Dios a esas oraciones de los santos. Vean que cuando Daniel oraba también era escuchada la oración en el cielo, y venía Gabriel, enviado por Dios, con la respuesta a la oración de Daniel. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Luego, en ese mismo capítulo 1 de San Lucas, verso 26 en adelante, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. O sea, al decir de la casa de David, es de la familia de David, de la descendencia de David, de la dinastía de David. Y el nombre de la virgen era María. Y la Virgen María también es descendiente del rey David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí el ángel le dice a ella que ese hijo que va a dar a luz va a recibir el trono de David. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora podemos ver que el reino que va a ser levantado o establecido en la tierra tendrá un rey. Y que ese reino es el reino de David, que va a ser restaurado y tendrá un trono, y en ese trono tendrá un descendiente del rey David, el Mesías príncipe. Y ahora podemos ver por qué cuando vino Jesucristo a la tierra como descendiente del rey David, las personas cuando lo veían y tenían alguna necesidad, muchos le decían: Jesús, hijo de David. Sabían que era un descendiente del rey David, sabían que era un príncipe. También la Virgen María era una princesa y José era un príncipe, era un descendiente del rey David, era de la dinastía de David. Y ahora, en diferentes ocasiones, encontramos en el Nuevo Testamento a las personas llamando a Jesús hijo de David. Y también cuando entró a Jerusalén, muchos clamaban y decían: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, porque reconocían que ese era el Mesías príncipe, aunque sus líderes religiosos no lo reconocieron. Pero no importa que las personas o algunas personas reconozcan o no reconozcan lo que Dios está cumpliendo, de todos modos, Dios lo está cumpliendo. Siempre Dios cumple lo que Él ha prometido, lo crean o no lo crean las personas. Siempre habrá personas que creerán y siempre habrá personas que no creerán, porque siempre habrá incrédulos y siempre habrá creyentes en este planeta Tierra. Para los creyentes será una bendición, para los incrédulos será una locura y será un problema para ellos. Veamos en el capítulo 19 de San Lucas, verso
37 en adelante dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahora vean lo contentos que estaban, lo felices que estaban todos sus discípulos en ese momento tan glorioso de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero no todas las personas se ponen contentas cuando ven el cumplimiento de lo que Dios prometió. Otros se ponen furiosos y otros critican lo que está aconteciendo, porque o son ignorantes o son enemigos del programa de Dios, y por consiguiente quedan en el grupo de los no hijos de Dios. Aquí también, en el capítulo 11, en el capítulo 11 de San Marcos dice, verso 7 en adelante, dice: y trajeron el pollino a Jesús, o sea, el burrito, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Ven? Y ahí ellos están proclamando que está viniendo el reino de David. Hosana, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y ahora esa fue su entrada como rey, pero no lo recibieron como rey para el establecimiento del reino, y él lo sabía. Y él sabía que tenía que cumplirse primero la etapa espiritual y tenía que efectuarse un sacrificio por el pecado de los seres humanos, lo cual estaba representado en el sacrificio del Cordero Pascual y también del macho cabrío de la expiación. El del Cordero Pascual fue efectuado por los primogénitos para que la muerte no los azotara. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario encontramos que ha sido en favor de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ellos son limpiados con la sangre de Jesucristo, son limpiados de todo pecado y son reconciliados con Dios. Y ahora podemos ver cómo entró el reino de Dios en la esfera espiritual, estableciéndose un sacrificio de expiación por el pecado. Así como en esa esfera espiritual, en medio del pueblo hebreo, se estableció el sacrificio de expiación por el pecado, y también ellos tenían el sacrificio del Cordero Pascual. Y Jesucristo es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual. Y Él también es el macho cabrío de la expiación para reconciliarnos con Dios. Y ahora, en la esfera espiritual, el reino de Dios ha estado en medio de la raza humana, y la puerta del reino de Dios ha estado abierta, y millones de personas han estado naciendo del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo
y del bautismo del Espíritu Santo y han estado entrando al reino de Dios, han estado naciendo de nuevo, han estado naciendo a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Todas esas personas son los miembros del reino de Dios, los cuales, dice la Escritura, que son reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo por 1000 años. Vean aquí, en el libro del Apocalipsis nos habla de estas personas y también nos habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, nos dice, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vean, real sacerdocio, miembros del orden sacerdotal del templo celestial. Un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora ahí podemos ver que todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo pertenecen a un orden sacerdotal celestial. Y son reyes también, por lo tanto pertenecen a un orden de un reino celestial, al orden de Melquisedec, que es el rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. En el cielo está el orden sacerdotal y el orden político, el orden del reino. Ahora veamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 5 al 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Cristo nos lavó con su sangre de nuestros pecados, nos limpió de todo pecado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pertenecemos a la realeza del reino celestial y pertenecemos al orden sacerdotal del reino celestial. Y por cuanto el reino que Dios levantará en la tierra es la representación del reino celestial, en la tierra Dios establecerá su reino terrenal, del cual Cristo, enseñando a sus discípulos a orar, dijo que orando pidiéramos la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, o también en la tierra. San Mateo capítulo 6, verso 10. Y también dice en el capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Para qué buscar el reino de Dios? Para entrar a Él. Nicodemo quería entrar al reino y Cristo le dijo que nadie puede entrar al reino si no nace del agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Así como para entrar a este reino terrenal tuvimos que nacer. El que no nació, pues no pudo vivir en esta tierra. Y el que no nace en el reino de Dios del agua y del Espíritu no puede vivir en el reino de Dios. Y no vivirá en el reino de Dios cuando sea establecido físicamente, literalmente, en este planeta Tierra. Todos los que entran al reino de Dios en la esfera espiritual en la cual se encuentra por estos últimos 2000 años estarán aquí en la tierra
en el reino literal cuando Cristo lo establezca en este planeta Tierra. La capital de ese reino será Jerusalén. Todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y ese reino no solamente gobernará sobre los hebreos, sino sobre todas las naciones. Multitud de naciones se unirá a ese reino, porque ese reino, representado en aquella roca o piedra que luego creció y se hizo un gran monte, o sea, se hizo un gran reino que llenó toda la tierra. Ese es el imperio del Mesías, un reino mundial con Distrito Federal en Israel y capital en Jerusalén. La capital será Jerusalén. Es la única ciudad de la cual Dios dice que es su ciudad y donde Él ha colocado su nombre. Es la ciudad eterna para el reino del Mesías. Es la ciudad que por decreto divino es la ciudad de Dios. Ninguna otra ciudad del planeta Tierra ha sido llamada la ciudad de Dios. Y ahora, el único reino que ha sido por decreto divino llamado el reino de Dios es el reino de David. Y ahora podemos ver que es la restauración del reino para el pueblo hebreo, que es la venida del reino para el pueblo hebreo y para toda la humanidad. Es la restauración del reino de David por el Mesías príncipe, el cual recibe en el cielo ese reino, recibe de parte de Dios ese poder, la autoridad y el reino para establecerlo en este planeta Tierra. Por eso es que en San Lucas capítulo 19, verso 12, Cristo hablando del reino, dice: dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y Cristo fue al cielo, subió al cielo para recibir el reino y volver para establecerlo en este planeta Tierra. Y en ese reino van a estar todos los redimidos con la sangre de Cristo. Vean, continuamos leyendo aquí acerca de estas personas que han sido redimidas con la sangre de Cristo, las cuales han sido hechas reyes y sacerdotes. O sea, son los miembros de la realeza, tanto pertenecen a la parte política de ese reino y a la parte religiosa también. Son reyes y son sacerdotes también. Y el Rey de Reyes es Jesucristo. Y el sumo sacerdote es Jesucristo. Pero todos los creyentes en Él son reyes y son sacerdotes. Todo lo que Cristo es, lo son también los creyentes en Él. Él es la luz del mundo y los creyentes en Él son también luz. Vosotros sois la luz del mundo. Todo lo que Cristo es, lo son los creyentes en Él. ¿Por qué? Porque son los creyentes en Él sus hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor. Ven aquí en el capítulo 5, verso 9 en adelante, luego que el cordero con 7 cuernos y 7 ojos sus 7 cuernos, un ojo en cada cuerno, el cordero, el cual es Cristo, toma el libro de la mano derecha o de la diestra del que está sentado en el trono, o sea, del Padre,
Y luego que lo toma, ese libro sellado con 7 sellos, vean lo que sucede acá. Capítulo 5, verso 8 en adelante, o 7 en adelante, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Este Cordero quién es? Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado por todos nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29 en adelante. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. En ese reino literal que va a ser establecido en la tierra, estaremos con Él reinando. El gabinete de ese reino está compuesto por todos los creyentes en Cristo. Cada uno estará en la posición que le corresponde de acuerdo a la posición que haya tenido en el reino espiritual. Porque todo lo que estará manifiesto en el reino espiritual, luego se materializará en este reino físico, en este planeta Tierra, y allí, con el Mesías príncipe, con Cristo, estaremos reinando por el milenio y luego por toda la eternidad. Ya después del milenio vendrá el juicio final, y después de eso la nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios, que está en el cielo, será establecida en este planeta Tierra. Y este planeta Tierra se convertirá en el Distrito Federal del universo. Y Jerusalén se convertirá en la capital no solamente de Israel, y no solamente del planeta Tierra, sino del universo completo. Por eso es que Dios ha cuidado tanto esa ciudad de Jerusalén y todo el territorio de Israel. Y por eso es la lucha por ese territorio que es tan pequeño, pero es el territorio de Dios, donde Dios va a establecer la nueva Jerusalén, y donde yo voy a estar con Él, y que más, cada uno de ustedes también. Y ahora pasamos al capítulo 20, que nos habla del reino milenial. Capítulo 20, para que haya un reino de paz, miren lo que se tiene que hacer. Ahí está el secreto. Hay un secreto muy grande. Capítulo 20, verso 1 en adelante, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es un reino de 1000 años, y después el Hijo, Cristo, entregará el reino al Padre. Y por eso es
que la nueva Jerusalén, después del reino milenial y del juicio final, la nueva Jerusalén será establecida en la tierra, y en la nueva Jerusalén es que está el trono de Dios. Y por consiguiente, el reino es entregado al Padre. Dios reinará en esta tierra y desde esta tierra sobre toda la creación. Muchos quieren irse a otros planetas, pero el planeta más importante es este. Este es el planeta elegido por Dios para Dios colocar su ciudad y su trono y gobernar, reinar desde este planeta sobre toda la creación, sobre todas las galaxias. Todos esos lugares van a ser poblados en cierto tiempo. Sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, que hay un grupo de personas que no van a resucitar hasta después del reino milenial, para luego ser juzgados en el juicio final. Y ahora nos habla de la resurrección que va a ocurrir antes de comenzar el reino milenial, de la cual dice, esta es la primera resurrección. O sea, estos que son reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo por 1000 años, los que murieron, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, resucitarán antes del reino milenial y aún antes de la gran tribulación. Y a esa resurrección se le llama primera resurrección, juntamente con la resurrección de Cristo y los santos del Antiguo Testamento. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Serán sacerdotes y reyes, o reyes y sacerdotes, para estar con Cristo en su reino y por consiguiente ser el gabinete de Cristo para ese reino milenial, siendo que serán personas con cuerpos eternos, serán inmortales, serán jóvenes también para toda la eternidad, y ahí no habrá riesgo de que haya fraude, no habrá riesgo de que alguien robe, pues el principal de los ladrones, que es el diablo o Satanás, es atado y echado al pozo del abismo, al abismo, por 1000 años. Así que serán 1000 años de paz en el reino del Mesías prometido para Israel y para toda la humanidad que estará viviendo en ese reino. Muchas naciones de las que existen en la actualidad entrarán a este reino, pero otras no entrarán. Unas sí y otras no. Vean, hablando de este reino, en Isaías capítulo 9, dice: y de este rey, capítulo 9, versos 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que será un reino o reinado de paz, porque estará gobernando el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Y ahora vean, sobre el trono de David,
nos habla del reino de David, que será restaurado, en donde el Mesías príncipe se sentará en el trono de David. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que será por obra ¿de quién? De Dios. En ese reino es que yo quiero vivir con mi familia feliz y en paz y en prosperidad y también en una buena posición como rey y como sacerdote y juez. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Quizá en el reino terrenal la mayoría de ustedes no tiene una posición muy importante, pero en el reino del Mesías, en el reino de Cristo, tenemos la posición más importante, la de reyes, sacerdotes y jueces también. Todo aquello a lo cual Él es heredero, también nosotros somos herederos. El reino en la esfera espiritual ya lleva 2000 años de Cristo hacia acá. En la esfera física está muy cerca de comenzar. Cuando se completa la esfera espiritual, cuando entre hasta el último escogido de Dios al reino de Cristo que está en la esfera espiritual, luego ya se habrá completado la obra de intercesión en el cielo, en el templo celestial, y Cristo se levantará del trono donde está como sumo sacerdote haciendo intercesión con su sangre por cada persona que lo recibe como Salvador y también por cada persona creyente en Él que cometa alguna falta, error o pecado y le pide perdón a Cristo. Cristo con su sangre lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Cristo mantiene limpio de todo pecado a todo creyente en Él. Y cuando complete su obra de intercesión, saldrá del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y ahí ha recibido el reino. Para establecer ese reino físico, ahí habrá recibido el reino para establecerlo en la tierra y ya estará como rey y como juez, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Por eso es que dice el mismo Jesucristo en San Mateo capítulo 25 versos 31 en adelante, que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Él será el que va a decidir qué nación entrará a su reino y qué nación no entrará a su reino. Él es el que decide también qué persona entra a su reino y qué persona no entra a su reino. Y ahora, desde el día de Pentecostés se abrió la puerta para entrar al reino de Cristo. ¿Cómo? Escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, naciendo la fe de Cristo en el alma de la persona y la persona creyendo en Cristo y dando testimonio público de su fe en Cristo, porque con el corazón la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso se le da la oportunidad a las personas que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo para que vengan a recibir a Cristo como Salvador, para que confiesen públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque con la boca se confiesa para salvación, se confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora vean, en ese capítulo 55 dice que el Hijo del Hombre
se sentará en el trono de su gloria para efectuar ese juicio sobre las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuál es ese trono? El trono de David. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí es que vendrá el juicio para todas las naciones. Ahí es donde Cristo juzgará y decidirá cuáles serán las naciones que entrarán a su reino y cuáles naciones no entrarán. Y para que tengan una idea, todas las naciones que han perseguido a los judíos y a la iglesia del Señor Jesucristo se verán en graves problemas. Vamos a verlo aquí. En el capítulo 25 mismo, el verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí podemos ver, tanto para naciones como para individuos, que habrá de parte de Cristo un rechazo para naciones e individuos, pero vean también la parte de bendición que hay para otras naciones y otros individuos. Sigue diciendo la lectura que al principio tuvimos, donde decía, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora, ellos preguntarán el por qué. Él dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son esos hermanos de Jesucristo más pequeños? Los creyentes en él. Y luego, también ahí podemos incluir a los judíos, porque la iglesia de Dios del Antiguo Testamento son los hebreos, y la iglesia de Dios del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay una bendición y una maldición para todas las personas en relación al pueblo hebreo y a la iglesia del Señor Jesucristo. El que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Ahí reciben bendición personas que ayudaron a la iglesia del Señor Jesucristo y también que ayudaron al pueblo hebreo, y otros recibirán maldición porque se levantaron en contra de la iglesia del Señor Jesucristo o del pueblo hebreo. Y así podemos ver que en ese reino del Mesías
los enemigos de la iglesia y del pueblo hebreo no podrán entrar. Por eso lo mejor es que comprendan estas cosas para que más bien se ponga de parte de la iglesia del Señor Jesucristo y del pueblo hebreo. Porque con el pueblo hebreo será que Dios restaurará el reino de David y este reino va a gobernar sobre todas las naciones. ¿Y quién podrá impedir que Dios haga eso si Él fue el que lo planificó? Y Él es el que tiene el poder para cumplir lo que Él prometió. Por lo tanto, en la venida del reino, en la esfera espiritual, hemos visto que llevamos 2000 años con la puerta del reino de los cielos, del reino de Dios abierta, y miles de personas entrando al reino de Dios y obteniendo por consiguiente la vida eterna. Y confirmando su lugar en el reino de Dios, para cuando sea establecido en la tierra literalmente, estar ahí con Cristo como reyes y sacerdotes y jueces. Y el reino literal de Dios, hemos visto también que será cuando Cristo, el heredero al trono de David y el reino de David, lo establezca en la tierra en su segunda venida. Él vendrá luego de la gran tribulación con los escogidos, con su iglesia, la cual estará con él durante la gran tribulación en el cielo, en la gran cena de las bodas del Cordero. Pero luego regresará Cristo con su iglesia a la tierra, con su gabinete de gobierno a la tierra para el establecimiento de su reino. Será un imperio mundial, un reino mundial. Su imperio cubrirá toda la tierra. Ya no habrá otros imperios ni otros reinos, todos van a pertenecer, todos los pueblos, todas las naciones van a pertenecer al reino del Mesías. Por eso el Mesías es el deseado de todas las naciones, pues todas las naciones desean tenerle por rey a Jesucristo y lo van a tener en ese glorioso reino del Mesías, este reino milenial que tanto anhelamos que sea establecido en este planeta Tierra para que se acaben los problemas políticos, los problemas militares, los problemas sociales, los problemas económicos, todos los problemas se terminarán. Cristo los acabará y encerrará al que causa todos los problemas. Con ese encerrado en el abismo, la humanidad tendrá la seguridad de la paz imperecedera, de la prosperidad y del amor los unos con los otros. La venida del reino espiritual y del reino literal de Dios. Ya tenemos un cuadro claro de ese misterio de la venida del reino de Dios en la esfera espiritual y en la esfera física. Todos los que quieren estar en la esfera física, en ese reino, entran primero a la esfera espiritual por medio de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, en donde nace la fe de Cristo en el alma, porque se da a conocer el programa divino de redención que fue efectuado en la primera venida de Cristo al morir en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, en donde Él puso su vida en expiación por el pecado, de acuerdo a Isaías capítulo 53, verso 10. Y ahora, millones ya han entrado. Yo escuché el Evangelio de Cristo y también entré. ¿Y quién más? Si falta alguna persona por entrar al reino de Dios, al reino de Cristo en la esfera espiritual, para asegurar ahí su futuro eterno con Cristo en su reino, y cuando esté el reino de Dios en la esfera física en la tierra, también estar ahí con Cristo, puede venir los pies de Cristo
para dar testimonio público de su fe en Cristo, pues ya nació la fe de Cristo en su alma, está creyendo en Cristo y ahora tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, porque con la boca se confiesa para salvación. Ahora tendrá la oportunidad de confesar con su boca a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para así Cristo le dé la bienvenida en su reino. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, verso 32 al 33. Ya pueden venir a los pies de Cristo todos los que todavía no lo habían hecho, para orar por ustedes, para que Cristo les reciba en su reino y así quede asegurado vuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Dios tiene lugar en su reino todavía para cada uno de ustedes que todavía no habían recibido a Cristo. Todavía hay lugar y el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa es que ustedes están aquí presentes escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Y también ustedes que están a través del satélite Amazonas en diferentes naciones o a través de internet en diferentes naciones, también pueden venir a los pies de Cristo si no lo habían hecho, para que Cristo les reciba en su reino, para que entren al reino de Dios que está en la esfera espiritual. Nicodemo quería entrar al reino de Dios y Cristo le dio la fórmula para entrar al reino de Dios: naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de nuevo. Se requiere el nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios. Es un misterio muy grande, pero es el misterio del reino de Dios en la esfera espiritual, el cual se ha estado cumpliendo de siglo en siglo a medida que se ha estado predicando el Evangelio de Cristo en las diferentes naciones. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Tan simple como eso. Creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo y arrepentidos de nuestros pecados, siendo bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así entramos al reino de Cristo que está en la esfera espiritual, para cuando Él luego lo establezca literalmente en la tierra, también estemos allí presentes con Él. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos del reino. Recuerden que Cristo dijo que los hijos del reino escucharían la palabra del reino, el Evangelio de Cristo. Ellos son la buena semilla o buena simiente que estaría en la tierra. Los hijos del reino fueron representados en el trigo. Esos son los que escuchan la palabra del reino y reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo también, hablando de estas personas, dijo que son las ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna,
y yo las conozco como el Padre me conoce. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así es que Cristo nos conoce a nosotros. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, o sea, vivirán eternamente. El Padre, mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después dice, el Padre y yo, una cosa somos. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ¿dónde? En Él. Por lo tanto, ustedes no están aquí por mera casualidad. Ustedes son las ovejas del Padre Celestial, esas almas de Dios que le han sido dadas a Jesucristo para que Él muriera por ustedes y por mí, para que nos redimiera, nos regresara al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Ninguno de los escogidos de Dios se puede perder. Por eso Cristo vino y murió por nosotros. Todavía pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir. Ya vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Cristo. También en las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración. Vamos a estar puestos en pie para orar. Todavía los que faltan por venir pueden venir. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en esta nación y en todos los países latinoamericanos y caribeños, en Norteamérica también, en Europa, en el África y en todas las naciones. Y las está llamando a todas las ovejas que el Padre le dio para que las buscara y les diera vida eterna. Es para darnos vida eterna que nos llama. Jesucristo también dijo en San Juan capítulo 7, verso 47, el que es de Dios, la voz de Dios oye, o sea, la palabra de Dios. Usted es de Dios y por eso Él lo trajo a usted le trajo a usted para estar en esta actividad, los que están aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet también. Porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y Cristo está llamándolos en este tiempo final. Él conoce el nombre que el Padre le colocó a usted en el libro de la vida. Y por consiguiente es un llamado del cielo. Es la voz de Dios, la voz de Cristo, llamando a sus ovejas, llamando a todos los hijos e hijas de Dios que viven en este tiempo final. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando. De eso es que nos habla San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 23 y capítulo 3, verso 7 también. Capítulo 13, verso 7 y capítulo 4, verso 7 de Hebreos nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No podemos endurecer nuestro corazón a alguien que nos habla y nos llama para darnos la vida eterna. Tenemos que ser bien agradecidos a Cristo por
tener para nosotros la bendición más grande que puede recibir un ser humano, que es la vida eterna. Es para recibir la vida eterna que Él nos llama, y nosotros respondemos a su llamado recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que Él les reciba en su reino. Vamos ya a orar por todos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador, y doy testimonio público de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, te lo ruego, Señor. Me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, perdona mis pecados, y con tu sangre límpiame de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a tu reino, quiero nacer a la vida eterna. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Creyeron y dieron testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Recuerden que Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma, creí y di testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndolo como mi Salvador. Y ahora me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y así entren al reino de Dios, al reino de Cristo, en la esfera espiritual en que se encuentra. Y así queda asegurado vuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pregunto al ministro aquí si hay agua, hay bautisterios. Hay bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales.
Hay ministros que les bautizarán también, hay ministros que les bautizarán, hay personas que les ayudarán para llegar a los vestidores de ropa, hay vestidores de ropa también, ropas bautismales hay, por lo tanto bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el reino de Dios. Dejo al reverendo Alejandro para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También los que están en otras naciones pueden ser bautizados, pues hay bautisterios, hay ropas bautismales y ministros que les bautizarán donde ustedes se encuentran. Dejo también en las diferentes naciones a los ministros a cargo para los bautismos en agua y para que les indiquen hacia dónde caminar a las personas. Aquí dejo al reverendo Alejandro Sarria para que les indique hacia dónde caminar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, los vestieres están a la izquierda, hay ropas bautismales para las damas, hay vestir aparte para damas, vestir aparte para caballeros, sí, hay ropas suficientes para todas las personas, así que pueden pasar inmediatamente a tomar sus ropas bautismales y así dar este paso tan importante